Sentir dolor es normal. El problema es quedarnos en este rol y tapar todo como si nada pasara y vivir quejándonos en nuestra vida. Pues entiendo que las emociones te marcan la vida, te dañan y uno no es consciente de ello. Nuestros papás nos dan pues la información que ellos tenían, las herramientas que ellos tenían y así vivimos nuestra vida. Como decimos con César, somos víctimas de otras víctimas. Yo salí de mi casa, yo desde los 11 años no vivo con mis padres. A los 13 yo voy a un orfanato. Yo quería demostrar a las personas que sí podía, pero ese día, cuando estuve a punto de morir, a puertas de una sala de emergencias, que yo dije, yo no quiero morir, quiero una sola oportunidad para permitirme buscar ayuda, una. Y yo sé que en el momento menos pensado, Dios pone a las personas perfectas en nuestro camino. No nos damos cuenta que estamos estancados por heridas que no somos capaces de ver. Es cuando te atreves a tocar tus heridas, a mirar y a sanarlas de verdad, como tú has hecho, ¿no? Y eso hizo que yo nunca me detuviese, que yo encuentro que uno tiene muchísimas heridas, que muchísimas veces no nos permitimos ver. ¿Qué tal, seres imparables? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de nuestro podcast Imparable, entrevistando a más personas imparables que han sabido surgir, levantarse a pesar que la vida les ha golpeado y a pesar de cada prueba y obstáculo. Ustedes que nos vienen siguiendo saben que yo, mi esposo, somos prueba de esto, que cada reto, cada desafío nos ha fortalecido más y nos ha hecho llegar donde estamos. Y hoy tengo el honor de entrevistar a una mujer imparable. Ella ha seguido ya varias certificaciones con nosotros y por supuesto hoy por hoy ha escrito su libro. Pero antes de ir a esto, vamos a entrevistarla para que ustedes la conozcan, para saber quién es ella. Así es que tengo el gusto de presentarte, Tania. ¿Cómo estás? Buenas noches. Antes de comenzar con esto, hemos estado compartiendo algunos mensajes, me estaba contando Tania cosas de ella que tampoco, la verdad, yo las sabía. Conozco a Tania lo necesario, pero hoy escucharla y conocer un poco más de su historia es darme cuenta de cómo ella está logrando levantarse. Y seguro que tú vas a escuchar esto y te vas a dar cuenta cuán importante es no rendirse y a pesar de las pruebas y los obstáculos, seguir adelante. Es que Tania, bienvenida, Tania, a este podcast Imparables de Impacto. Para que te conozcan todos, coméntanos, ¿quién es Tania? ¿Qué tal? Muy buenas noches, querida comunidad imparable. Muchísimas gracias, maestra, por darme este espacio de yo poder compartir mi mensaje y pues también presentarles el libro. Pero como usted menciona, ¿quién es Tania, no? ¿Por qué Tania está aquí y por qué se permite compartir más su historia? Y es justamente, Tania es una persona que ha entendido cuán importante es que tiene que trabajar el ser de la persona, el interior de la persona. Porque Tania hace muchísimo tiempo tenía muchísimo dolor, muchísimos traumas, y esos traumas la limitaban a crecer. Por más que Tania era contadora, abogada, magíster, conciliadora extrajudicial, no avanzaba en su vida. No avanzaba, se ponía metas, pero se quedaba estancada. Y esa persona, esa versión que hace tiempo atrás era, pues ha venido superando cada uno de esos obstáculos. Y hoy por hoy Tania Romero es una mujer que se ama, que se valora, que se respeta, que sabe qué es lo que quiere y también algo muy importante que ha desarrollado el compromiso, que ha aprendido a vivir en fe, en compromiso y en mucho amor propio. Gracias a cada una de las etapas que se ha permitido construir, sanar y fortalecerse. Y de esa manera es que puede ayudar a muchísimas personas, mujeres, varones, que tienen tantas heridas como ella un día lo tuvo. Wow, qué poderoso esto que dices. Yo sé que muchos nos escuchan y dirán, pero ¿qué es esto de traumas? ¿Qué es esto de miedos? Y siempre yo y César hablamos de esto y tú también en tus eventos, ahora en las vidas que vas tocando y vas impactando. Pero ¿qué cambios? ¿Qué hizo que Tania de antes, la que tú has dicho, la magíster, la abogada? Porque
si lo ven muchos, uno puede pensar, pero lo tenías todo, abogada, conciliadora, una vida exitosa, entre comillas. ¿Qué ha hecho que Tania cambie todo esto para ser esa versión de Tania que ahora es? ¿Por qué tú dices que has tocado heridas, has trabajado? ¿A qué te refieres con esto? Mira, en lo particular, por ejemplo, Tania era una mujer marcada por dolor, por sufrimiento, por resentimiento, por cólera, por ira, porque había pasado tantas cosas en su vida que esas heridas, o sea, uno a veces es tan inconsciente en el trabajar, en el ser de la persona, pero no tiene idea cuánto las heridas pueden marcar la vida de una persona. Es verdad, yo, por ejemplo, yo soy contadora, abogada, magíster, conciliadora, pero producto de una herida, que era la herida de la humillación, la herida del rechazo y del abandono. Entonces, yo a lo largo de mi vida, a lo que fui pasando, fui avanzando, y las humillaciones que yo fui pasando en cada uno de esos eventos, yo decía, cuando yo sea grande, nunca más nadie me va a humillar, nunca más nadie me va a lastimar. Y eso hacía que yo avanzara a raíz de un dolor, que yo avanzara pese a todas las cosas, que no importara si fuese mañana, tarde o noche. Yo estudiaba. Yo entendía en un punto desde mi conciencia en ese entonces que la única manera para salir adelante era estudiando. Y lo tenía muy claro. No me importaba si estuviese cansada o estuviese devastada. Yo lo que quería era demostrar a las personas que yo sí podía. Y eso me hizo a mí desafiarme cada vez más. Persistir pese a todo. Pero eso a mí me llevó a un colapso emocional. A mis 25 años yo sufrí un colapso tan fuerte que dije en ese momento que estuve a punto de perder la vida y me puse a reflexionar y dije, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida de estar en esta línea tan delgada entre la vida y la muerte? No era consciente hasta que vi a una persona que después de una cirugía falleció. Y yo era la siguiente en la lista. Yo era la siguiente que esperaba a esa operación. Y fue en ese preciso momento que yo dije, yo no quiero morir. Nunca hasta ese momento me había permitido ver mis heridas. O sea, no le había puesto un límite a mi salud, no había puesto prioridad en mí. Porque un mensaje contundente que yo tenía era de que para enfermarse hay que tener tiempo. Y yo no tenía tiempo, porque yo quería crecer por tanto daño que a mí me habían hecho. Yo quería demostrar a las personas que sí podía. Y eso hizo que yo nunca me detuviese. Pero ese día, cuando estuve a punto de morir, a puertas de una sala de emergencias, sin un diagnóstico claro, pero con una desesperación por los doctores, por no saber de qué operarme, pero sabían que estaba tan mal. Y me hacían exámenes de manera tan precipitada y lo único que en ese momento querían eran operarme. Y tenía yo tanto miedo, tanto pavor a mis 25 años de morir, que yo dije, Dios, quiero vivir. Quiero una sola oportunidad para permitirme buscar ayuda. Dame una oportunidad. Fue en ese momento que me permití ser vulnerable. Y desde ese momento, la vida, Dios me dio esa oportunidad que tanto pedí y anhelé, que es como que salí del hospital. Salí del hospital y ese momento fue clave y determinante en mi vida. Porque eso fue el punto de quiebre tan fuerte en mi vida que hizo que yo buscara ayuda. Fue el punto de quiebre donde yo dije, ya no puedo más. Y me demoró 2 años encontrarlos a ustedes. 2 años
donde yo estuve con una salud tan mal, pero sin una respuesta clara de qué es lo que yo tenía. Yo me hice un montón de exámenes internos, en emergencia, externos, y no tenía un diagnóstico claro. Y 2 años me pasé en ese espacio, hasta que encontré el tema de las heridas emocionales, cómo las heridas pueden marcar tu vida. Y ahí es donde yo pues hago un cambio tremendo en mi vida. Y es en ese preciso momento, en una certificación, que yo encuentro que uno tiene muchísimas heridas, que muchísimas veces no nos permitimos verlos, no los permitimos trabajarlos. Yo no era consciente de ellos, yo solo entendía que quiero ser grande, quiero salir adelante, pero no tenía ese control, por ejemplo, sobre mis emociones. Yo a los 11 años, como te compartí hace un momento, yo salí de mi casa. Yo desde los 11 años no vivo con mis padres. A los 13 yo voy a un orfanato. Yo en ese momento, estando en el orfanato, yo me digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué yo estoy con niños que no tienen papás, pero yo sí tengo papás? ¿Dónde están mis papás? Dios, ¿por qué me has olvidado? A mis 17 años, después de tanto sufrir, es que yo encuentro a mi madre. Pero ahí ya no encuentro una mujer fuerte, segura, o sea, ya no encuentro una mujer sana. Encuentro una mujer devastada por el dolor, enferma. Eso, a los 17 años, yo encontré una madre completamente vacía, enferma. Y yo estuve 7 años en el hospital. 7 años acompañando a mi madre al hospital. Y era como que cuando me pasó a los 25 lo que a mí me pasó, yo no me resistí por completo a ir al hospital. Es más, yo tenía crisis previo al hospital 3 días, pero yo no quería ir al hospital, porque ya estaba 7 años en el hospital. Yo vi muchísimas personas fallecer, vi muchísimas personas que sufrían, porque mi madre era una de ellas. Y en ese lapso de esos 7 años, o sea, yo veo a mi hermano quemarse por cuidar a mi mamá, por un accidente doméstico. Y yo ahí es como que tantas cosas eran como que un detonante a los 25 para mí. Pero cuando yo encuentro al maestro César, a usted maestra, pues entiendo que las emociones te marcan la vida, te dañan y uno no es consciente de ello. Hay algo que me gustas, que lo has dicho casi en toda tu conversación que estamos teniendo. No somos conscientes. No estamos viviendo de una manera invisible esas heridas. Y yo siempre lo digo, lo dice siempre mi esposo, el cambio inicia cuando las personas son conscientes que tienen heridas. Si no, no. Yo estoy segura que ahí afuera hay muchas personas que nos escuchan, nos van a escuchar y dicen, sí, yo sé que tengo que sanar, sí, por ahí he escuchado que son traumas con mi mamá, por ahí, sí, sí, creo que es eso, ¿no? Pero cuando uno no hace consciente lo inconsciente, no hay cambio. Y eso es lo que te ha pasado a ti. Justo iba a ir por ahí a hacer la pregunta, pero ya la has respondido. Aquello que más te ha marcado es esto, que tú has visto toda esta tragedia, el hecho de haber vivido sola desde tus 11 años. Eras una niña y te decía, eras una niña, pues, ¿no? Tus papás desde otras heridas. Y como decimos con César, somos víctimas de otras víctimas. Nuestros papás nos dan pues la información que ellos tenían, las herramientas que ellos tenían, y así vivimos nuestra vida. Y me gusta lo que dices porque tú has sido consciente. A veces tiene que pasar esto en la vida de todos, no solamente de ti, de todos. Y es algo incongruente que las personas buscamos tocar fondo para ser consciente de lo inconsciente. Y no nos damos cuenta que estamos estancados por heridas que no somos capaces de ver. ¿Cómo te sentiste tú cuando empezaste a escribir tu libro? Y tuviste que empezar a rebuscar, porque hemos estado hablando y me dijiste, fue escribir y recordar y vivir. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué recuerdos de lo que has escrito te han tocado nuevamente y has dicho, wow, los tenía aquí?
definitivamente escribir este libro que es Dios quiere lo que tú quieres para ti, fue un libro, bueno, este libro fue muy profundo para mí, porque fue tocar, permitirme revivir ciertas cosas que de repente los tenía todavía ahí pendientes. Y lo que más a mí me tocó, me marcó, y fue un evento así fuerte, y hasta hoy creo que lo veo, todavía lo observo, pero ya no es con ese dolor, ¿no? Ya no es con ese dolor como en ese momento yo pasé. Fue, por ejemplo, cuando mi hermano se quemó. Cuando yo recuerdo que era un miércoles por la mañana, y lo recuerdo muy bien. Esa imagen en un momento no se me podía quitar de la mente, porque esa mañana yo sentía que era mi culpa el accidente de mi hermano, porque nosotros, o sea, entre tanta enfermedad de mi madre, decíamos, lunes tú cocinas, martes, y así nos dividíamos entre mi hermano y yo el cuidado de mi madre. Y miércoles me tocaba cocinar a mí los alimentos de mi madre. Pero como yo estaba en la universidad, era como que tengo que estudiar, ¿no? Tampoco es como que es como que ir y jalar los cursos, ¿no? Las materias. Entonces tengo que estudiar, tengo que seguir, tengo que luchar. Esa era mi mentalidad, ¿no? Yo estudiaba día, noche, yo estudiaba 2 carreras de manera simultánea. Y me acuerdo que esa noche me venció el cansancio. Y esa noche no pude estudiar, me quedo dormida en mi escritorio. Y me desperté, ponte, a las 4 de la mañana, ¿no? Y estaba dando un repaso, y en eso de que me toca hacer a mí, esa mañana me toca a mí cocinar. Yo le digo, hermano mayor, mi hermano se llama Johnny, digo, haz tú los alimentos de mamá. Voy a darle una última repasada a esto que me falta. Y me dice, no, dale, estudie, me dice, ¿no? Y a los pocos minutos yo veo, ¡pah!, que revienta, ¿no? Y era la olla a presión reventando en toda la cara de mi hermano. Yo salgo a los minutos desesperada, y yo veo a mi hermano con el agua encima, en todo el cuerpo y en el piso. Y ese momento fue tan traumático para mí, que hoy lo recuerdo y digo, wow, ¿no? Yo sentí que no iba a poder superarlo. En ese momento yo vi a mi madre parada, no podía sostenerse, y a mi hermano en el piso. Lo vi literalmente en el piso, quemado. Yo decía, se va a quedar desfigurado. No va a ser el mismo. Y eso fue muy duro. Eso fue muy duro para mí, superarlo. Hoy puedo compartirles y decirles que uno puede superar todo. Y estas lágrimas son justamente porque me permito recordarlo, pero ya no es ese dolor como lo sentí en ese momento. Porque antes no podía ni compartirlo, ni hablarlo, ni mencionarlo. Era un dolor tan fuerte de ver a mi hermano, al que yo más quería, al que admiraba, verlo en esa situación. Y yo veía cómo él quería escapar de ese lugar, y se resbalaba más. Y yo decía, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste, no? Yo veía a mi madre agarrándose de la puerta, a punto de desplomarse. Yo decía, ¿a quién ayudo? ¿A quién ayudo? ¿Ayudo a mi madre o ayudo a mi hermano? Mi madre va a caer en crisis en breve y mi hermano se está quemando. Y eso fue lo que más me costó escribir en este libro, porque yo creo que ese fue el punto de partida también para yo mejorar. Para yo mejorar, porque esa fue la primera terapia que yo me permití trabajar.
Esa fue la primera mochila de culpa que yo me quité de mí. Porque yo sentía una culpa tan profunda y yo decía, esa mañana me tocaba a mí. Y veía, veía con un sentimiento de culpa tan profundo a mi hermano, que por más que pasaban los años, lo veía con pena a mi hermano. Y sentía culpa tan grande dentro de mí, que por más que tenía 24 años, eso pasó como, ponte a los 22 años, pasó como 4 años y yo seguía sintiendo esa sensación de culpa. Me decía, es mi culpa. Y cualquier situación que mi hermano pasaba, yo decía, ¿por qué le pasa eso a él, no? O sea, ¿por qué a él le pasa todas las cosas malas? Y me di cuenta que justamente yo sentía culpa y por eso sentía pena por mi hermano. Y eso me tomó encontrar, o sea, trabajar esa terapia de culpa que a mí me liberó completamente. Hoy por hoy puedo ver a mi hermano con amor, ¿no? Puedo ver a mi hermano con admiración, pero ya no con pena. Y ya no siento esa culpa que sentí en ese momento. Te has perdonado. Me he perdonado. Y ya vas con nosotros buen tiempo. Sí, así es. ¿Cómo sientes tu cambio de la Tania que entró llena de culpas, de miedos y que ahora incluso ha escrito un libro? ¿Cómo crees que es tu cambio? Es más, ¿qué le dirías si te pudieras ver en un reflejo a esa Tania de hace 3, 4 años? ¿Qué le dirías? Que la admiro. Admiro a esa Tania. Porque pese a todo, de que no tenía las herramientas, pese a todas las situaciones que pasó, que vivió, nunca se rindió. Nunca paró. Admiro hoy por hoy, después de haber hecho tanta mejor en mi vida, después de haberme permitido sanar mis heridas, mejorar, ayudar a muchas personas y haberme reconstruido, ¿no? Ese es el punto que yo más valoro en mí, el haber reconstruido esa versión que era Tania antes, ¿no? Una persona con odio, con resentimiento, con dolor, con sufrimiento, que muchísimas veces se cuestionó y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué mientras otras personas son felices, o sea, yo no soy feliz, ¿no? Y pese a todo es como que avanzaba y avanzaba, con dolor, pero avanzaba. Y después de haberme permitido trabajar cada una de esas heridas, hoy puedo decir pues que me admiro realmente. Me admiro y admiro a esa Tania de ese entonces, porque hizo todo lo que podía. Desde lo que tenía, desde el conocimiento poco de repente que tenía en ese momento, hizo todo lo que podía. Y hoy, después de haber sanado, trabajado y pues me he permitido construirme, sanar y ser una mujer que se ama, que se valora, que se respeta, que se honra, que se sabe poner en primer lugar y algo muy importante, que ha desarrollado el compromiso. Y eso me ha permitido personalmente, uno, a nivel familia, poderme comprometer con mi esposo. Hace 2 años con mi esposo nos casamos, tenemos un hogar feliz, compartimos el mensaje de la mejora, compartimos ese mensaje de que en la vida todo es posible, de que Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito lo tienes que descubrir en la medida que te permitas sanar tus heridas. Solo ahí, en ese momento, vas a encontrar realmente esa respuesta interna en ti. No, me gusta lo que has dicho. Pero sí, hay veces nos toca tocar fondo, nos toca tocar ese hoyo para darnos cuenta de que es momento de salir. Y me gusta lo que has dicho, que te admiras, porque todo parte de eso y seguro muchas personas pueden estar odiándose de no hubiera hecho, si hubiera hecho las cosas, yo qué sé. En algún momento todos hemos pasado por eso, por odiar ciertas versiones y etapas de nuestra vida. Sin embargo, es cierto lo que tú dices, si no aprendemos a amar aquellas versiones que fuimos, no estaríamos donde estamos. Es más, esas versiones que estás pasando, que estás viviendo,
posiblemente te están llevando donde estás actualmente. Y yo sé que en el momento menos pensado, Dios pone a las personas perfectas en nuestro camino, así como tú. Estoy segura que todo esto de habernos conocido también fueron una súplica a tus oraciones, de buscar una salida, de encontrar un para qué, de qué es esto lo que tengo que vivir, yo qué sé. ¿Y cómo te ves a esta Tania de ahora? Esta Tania de que al inicio vino por sanar, tú le has dicho. Vine por sanar, porque quería encontrarme. Sin embargo, hoy por hoy te estás dedicando a transmitir esto a las personas también, de que sanen, conecten con sus heridas. ¿Qué ha llevado a este cambio tan radical a Tania, aparte de todo lo que has vivido, a que digas, no, ahora me voy a dedicar a esto? Porque hubieras podido optar por lo otro, ¿no? Y decir, no, mejor me sigo dedicando a mi carrera con más ganas, con más ímpetu, yo qué sé. Pero sin embargo decidiste cambiar todo esto por seguir impactando la vida de otras personas. Y es algo muy importante, ¿no? En el camino, más allá, yo entendí algo muy, muy importante en todo este proceso. Que nosotros como personas, como seres, como personas, podemos tener dinero, podemos tener profesiones, podemos tener todas las carreras, así como yo las tengo. A mis 25 años yo ya tenía las 2 carreras, ya tenía la maestría, ya era conciliadora. Es más, mira, te comparto de que yo pensaba ya hacer el doctorado. Y yo quería ir al PhD y darle más, y si se pudiese estudiar una carrera más, y ya estaba viendo todo eso. Pero cuando llegó ese punto de declive en mi vida, fue en ese momento que yo me permití ver más allá de todo eso. Ver las heridas, trabajar. Y hay un punto importante, ¿no? De que es verdad, o sea, yo estudié diferentes carreras, pero hay algo que hay más allá del dinero, hay algo más profundo de las carreras que yo pueda tener, y es que yo encontré mi propósito de vida. Encontré ese propósito que hoy por hoy hace que yo todas las mañanas me despierte feliz, que yo pueda transmitir ese mensaje, que pueda yo que disfrutar cada uno de esos momentos, que no lo vea como un trabajo, que no lo vea como, no sé, como algo que me perturbe y que tengo que hacerlo, ¿no? Como antes lo hacía, o sea, tenía que trabajar como contadora, pues era mi profesión, ¿no? Pero realmente feliz no es que estaba. O estaba estudiando la carrera de abogacía y ver los casos, sí, pero feliz, pues no es que estaba, ¿no? Entonces, el yo permitirme haber sanado mis heridas emocionales hizo que yo encontrara mi versión, o sea, que me aprendiera a amar, a valorar y a comprometerme conmigo, y eso hizo que yo encontrara mi propósito de vida, que es más allá de todo. Y ese propósito justamente es ayudar a muchísimas personas, a compartir. ¿Cuántos momentos yo en mi vida te comparto de que yo lloré, supliqué, pedí que me ayudaran y no encontré? O sea, fueron 7 años con mi mamá, fueron 2 años conmigo, y estuve en todo eso y no encontré una persona que me dijera, esta es la respuesta a lo que tú necesitas, esta es la ayuda. Y cuando yo me permití trabajarlas, encontré ese propósito y dije, voy a compartir este mensaje. Voy a ayudar a muchísimas personas que allá afuera están y que no encuentran respuesta a sí mismos, que no encuentran una solución, que no encuentran un camino, una luz de esperanza. Y eso justamente a mí me inspira, me motiva a compartir más, a llegar a muchísimas personas. Todo empezó en un local comunal. O sea, yo no pensé estar en una tarima con 300 personas. Hoy por hoy tengo una visión de, por ejemplo, armar un evento de 1000 personas. Estamos viendo ya dónde lo vamos a hacer todo. Pero mi objetivo en un inicio empezó en un local comunal, con un solo objetivo: compartir lo que yo había aprendido, las herramientas que yo había aprendido, y qué es de todo eso que yo aprendí, cómo yo sané con todo eso, cómo a mí me ayudó, cómo yo pude mejorar. Ese era mi único objetivo, compartir lo que yo había aprendido. Me prestaba casas,
alquilaba locales, hablaba con asociaciones para que me prestaran los locales comunales y así fui llegando a pequeños grupos de personas. Hoy por hoy podemos llegar a muchísimas personas, sí, con el único objetivo de ayudar, de transmitir el mensaje, de que si hay un camino, si hay un más allá y que uno tiene un propósito y es momento de que uno lo descubra, que deje de sobrevivir como yo un día lo hice para que pueda vivir y disfrutar la vida. No estar en ese sufrimiento constante y constantemente decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchísimas veces lo hice, muchísimas veces lloré, muchísimas veces juzgué, muchísimas veces pedí. Y hay algo que yo comparto en este libro, que es un mensaje muy claro, y es justamente de que tú eres la respuesta a tus oraciones, que tú eres el Salvador que tanto pides, que no va a venir nadie a salvarte. Uno mismo tiene que tomar decisión y acción de querer mejorar. Y eso fue lo que yo hice. Tomé la decisión, dejé de verme como la pobre Tania, como esa pobre niña, joven, adolescente, mujer, que había sufrido tantas cosas. Dejé de verme con lástima, dejé de verme con pena, dejé de verme con tristeza, con dolor. Y aprendí a sanar y empecé a construirme. Y día a día lo hago, o sea, me voy construyendo y me voy admirando cada vez más. Y me voy poniendo más retos, más desafíos y me voy desafiando. Y eso es lo que justamente comparto en el libro, de que uno puede lograr todo lo que se propone en su vida, pero desde el amor, no desde el dolor como yo lo había hecho en un inicio. Qué gratificante es escucharte, Tania, y también me alegra ver tu crecimiento. Y ahora que te estás dedicando a esto, porque en un inicio tú lo has dicho, inició en un salón comunal, en compartir lo que tú habías vivido, tus experiencias. Sin embargo, te has quedado en este camino. ¿Qué es lo más gratificante para ti de a las personas ayudar? ¿Qué te llena eso a ti? Porque es cierto, tú puedes decir, no, uno es ir, no sé, las 1000 personas, 2000, las que tú quieras, pero ¿para qué quieres hacer todo esto? ¿Cuál es el detrás de hacer todo esto? Lo que a mí me motiva, me inspira todos los días a seguir compartiendo más mi mensaje es justamente de que cada persona que viene con tristeza, cada persona que viene con dolor, cada persona que viene con sufrimiento, que no encuentra una respuesta, después de venir conmigo se vaya con un rostro feliz, que se vaya alegre, que se encuentre a sí mismo, porque muchísimas veces solo sobrevivimos, solo resistimos y somos personas que dicen yo puedo, sí, tengo que seguir, tengo que hacerlo, hasta que hay un punto de quiebre. Y cada persona que viene a mí, que se dé ese espacio de buscar ayuda, se vaya feliz y se vaya con un entendimiento claro, que uno es protagonista de su vida, que uno es dueño de su vida y uno elige cómo quiere vivir su vida, de qué manera quiere vivir su vida, sobreviviendo, sufriendo, lamentándose o disfrutando, sacando los aprendizajes, ya no un por qué. Lo que yo aprendí a usted, maestra, y al doctor César Montoy fue ya no un por qué, sino un para qué de lo que me está pasando. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo yo que aprender de esta situación? Entonces, ese es el mensaje que yo les comparto a cada uno de ellos. Y yo veo rostros felices, contentos, que se van. Y veo también hogares que se van construyendo. Jóvenes que se van fortaleciendo. Mujeres que vienen, se sienten, están en un estado de victimización porque pues lamentablemente vivimos en una sociedad que es más fácil estar en un estado de victimización que buscar ayuda, de que yo les comparto el mensaje de que tú, mujer, tienes que aprender a amarte, que nadie te va a amar, que nadie te va a valorar como tú lo vas a hacer. Y desde ahí tú puedes recibir todo eso.
Pero si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no te respetas, siempre vas a pedir eso, siempre vas a mendigar eso. Y eso es justamente lo que yo les comparto, y pues veo un cambio en ellos, veo un rostro de felicidad, veo un rostro de transformación, veo una felicidad tan grande como yo la tengo. Y eso es lo que a mí me motiva, me inspira a seguir compartiendo más mi mensaje. Wow, me gusta lo que has dicho, ¿no? Verlos con sus rostros cambiados. Creo que independientemente de la parte económica y todo eso, es ver que estas personas vienen y logran conectar y logran cambiar. Y por ejemplo, a mí y a César, lo más gratificante para nosotros es cuando cada persona viene y nos dice gracias. Necesitaba solo escuchar esto, o necesitaba solamente esta palabra que no me había dado cuenta, y esto inicia el cambio, pues, ¿no? Y ya entrando, para ya ir terminando, ¿qué te motivó a escribir tu libro? Ya sé que nos has compartido la historia de tu hermano, lo que más te impactó, lo que más te costó acá escribir. Nos has compartido un poquito que desde los 11 años ya no has vivido con papá, que sin darte cuenta vivías en un orfanato. ¿Pero qué te motivó a escribir tu libro, a que tú digas, voy a hacer mi libro? ¿Y qué hay en este libro? ¿Qué encontramos en este libro? Uy, a mí lo que me motivó a escribir este libro fue justamente ver tantos casos, tantas personas que buscaban una respuesta. Ver tantas personas que eran muy semejantes a mí, que tenían muchísimas heridas. Y pues este libro a mí justamente lo que me inspiró, me motivó a escribir y a compartir mi historia, es que yo sé que es pasar por una niñez pues donde hay un hogar completamente disfuncional, una juventud destrozada, pues una vida no muy agradable, o un dolor tan grande que puede ser marcado, y vivir con tanto dolor durante tanto tiempo y no encontrar una respuesta clara. Y yo vi tantos casos de eso, después de que yo me permití trabajar, sanar, y yo me pregunté un día, ¿cómo yo puedo llegar a tantas personas y ayudar a tantas personas? ¿Cómo yo puedo transmitir mi mensaje de que sí hay una luz más allá de todo? Y justamente fue y encontré esa respuesta a través de un libro, de que yo a través de un libro puedo compartir mi historia y conectar con muchas personas, porque muchas personas se han conectado justamente con este libro. Me han dicho, tu infancia es similar a la mía, lo que tú pasaste, lo que tú viviste es lo que yo viví, pero ahora entiendo por qué soy como soy. ¿Por qué soy una persona que es muy dura, que no confía, que tiene inseguridades, que tiene miedo, que procrastina mucho, que se autosabotea mucho? Porque justamente a nivel en Latinoamérica, pues hay muchísimas personas que tienen muchísimas heridas. Y yo sentía que con mi libro podía llegar a muchísimas personas, porque sentí yo en muchísimos momentos que tenía muchísimas heridas. Cuando el maestro César hablaba de las 5 heridas de la infancia, hablaba sobre el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia. Decía, levanten quienes tienen el abandono, ¿no? Levanten quienes tienen la traición. Y en el fondo me di cuenta que yo tenía todo. Tenía todo. Tenía abandono, tenía traición, tenía humillación, tenía injusticia, tenía humillación, tenía miedos, tenía inseguridades. Me autosaboteaba constantemente. Y mi vida fue marcada por el dolor, por el rechazo. Y cómo eso en mi vida me había limitado tanto a crecer. Cómo tus heridas realmente pueden limitarte tanto a crecer. Uno no es consciente de ello. Realmente no es consciente. Y yo en este libro encontré una manera de cómo muchas personas pueden darse cuenta e identificar qué heridas tienen.
y cómo esas heridas pueden marcar tu vida, pueden limitar tu crecimiento, pueden hacer que tú te quedes estancada y te autosabotees constantemente, porque yo estaba así. Me autosaboteaba constantemente y sentía que a pesar de toda la formación que yo tenía, nunca era suficiente. Siempre tenía que aprender algo más. Me falta esto, me falta aquello. Y justamente eso se debía a la falta de confianza que yo tenía en mí. Esa falta de confianza hacía que yo fuese postergando las cosas una tras otra. Una tras otra, y nunca me sentía bien conmigo mismo. Y eso hizo que yo me estancara. Eso hizo que yo me limitara en muchísimos aspectos en mi vida. Y yo encontré este libro, o sea, mi historia, como fuente de inspiración para muchísimas personas, para que se desafíen, para que encuentren sus heridas y entiendan por qué su vida es como está. ¿Por qué sus resultados están así como está? ¿Por qué no tienen una vida plena? ¿No? Y estoy segura que sí, estaba leyendo tu libro, la verdad, así a grandes rasgos y cuentas tu historia tal cual, ¿no? Creo que no te has guardado filtros en tu historia, ¿no? De hecho, escribir un libro no es complejo, pero sin embargo es tocar células, tocar historias, recordar cosas. De hecho, yo también tengo un libro, la verdad que más que un libro es un manual de autosanación. Cuento a grandes rasgos parte de mi infancia, no mucho, ¿no? Así a grandes rasgos como para una pequeña reflexión. Sin embargo, tú tocas a profundidad tus historias, pues, ¿no? En algún momento te pusiste a pensar y decir, ¿qué va a hacer cuando mis papás lo lean? Porque hablas bastante de tus papás. Hablas cómo te marcó que papá y no sea consciente tal vez el que te dejó, que no sean esos padres que tú alguna vez te hubiera gustado tener. Hablas del divorcio de tus papás, de cómo se reconcilia. Hablas de todo un poco tal cual. ¿No te pusiste a pensar qué va a pasar, cómo ellos se van a sentir? Tal vez esto en algún momento no hizo que dijeras, todavía no, o fue eso que dijo, sí, mejor lo voy a hacer. Y si tus papás lo leyeron, ¿cómo se han sentido? Coméntanos un poco de esto. Sinceramente, este libro es un análisis profundo de, como te compartí hace un momento, de todas las heridas que una persona pueda tener. Yo tuve, creo, el 95% de esas heridas. Y sentía que con mi historia yo podía llegar a muchísimas personas. Pero parte de ello, también yo hice un gran cambio en mi vida. Yo tuve un cambio así como que de 360 grados en mi vida. Cambié, por ejemplo, en mi manera de ser, en mi manera de ver la vida, en mi manera de compartir mi historia, cambié en mis resultados, en mi pareja. Y todo esto fue observado por mi familia, fue visto por mi familia. Y muchas veces mis padres me preguntaron a qué se debía ese cambio, cómo inició todo, y les compartía sobre el maestro César Montoya, cómo él explicaba el tema de las heridas. Compartí justamente sobre usted, maestra, cómo me ayudó. Y es más, mis padres trabajan muchísimas terapias conmigo. En un principio estaban reacios, sí, pero viendo ese cambio que yo tuve en mí y viendo cómo yo podía llegar a muchísimas personas, mis padres se permitieron abrir su corazón, destapar sus heridas emocionales y permiten que yo les trabaje en terapia. Y ellos vieron un cambio en ellos, una mejora. Hoy por hoy, mi madre, que siempre estaba enferma y no había una mejora, gracias a las terapias yo veo a una mujer feliz, que todos los días despierta con una luz, con una alegría. Ya no veo esos ojos de tristeza en mi madre. Ya no veo un padre frustrado, ya no veo un padre triste. Veo un padre que admira a su hija. Veo una madre que dice, vamos, hazlo, compártelo. Definitivamente fue un poco, sí, cuando ellos leyeron el libro, sí les chocó, definitivamente, pero dijeron, ellos entendieron de que también en la vida tú tienes que dar para recibir.
Y yo les expliqué a cuántas personas esto podía ayudar. Y en el proceso ellos lo entendieron, trabajaron. Mi padre se dio cuenta que fue víctima de otra víctima, porque mi padre, algo que me repetía constantemente, más allá de todo lo que comparto en este libro, en el fondo entendí que mi papá quería lo mejor para mí, que no fue como que consciente el hecho del abandono que él hizo en mí, sino que él tuvo un dolor más profundo en él, que fue también el abandono de su padre. Entonces, él en su infancia, por ejemplo, no tuvo cosas materiales, ¿no? No pudo terminar su secundaria. Entonces, su manera de darme amor, su manera de darme más cariño, era a través de las cosas materiales. Él se fue a Chile y desde ahí, de alguna u otra manera, me abandonó. No estuvo conmigo, pero su manera de expresarme su cariño, su amor, era pues dándome todo lo que él creía pertinente, y desde su punto de vista, él era pues como él me demostraba su amor, ¿no? Y me decía, yo no quiero que tú pases lo que yo pasé, lo que yo viví. Entonces mi padre se hizo consciente de que fue víctima de otra víctima, y mi madre también, porque yo me permití trabajar liberación con mi madre, con mi padre, y cuando yo hice terapia familiar con mis padres, yo me acuerdo que mi mamá me escuchaba, se ponía triste, ¿no? Me decía, ¿cómo yo te he podido causar tanto daño, no? Y después de terminar la terapia, y mi mamá, yo veo pues que también cae en otro punto. Y el otro punto fue, y yo como hija, ¿a quién le reclamo? Le reclamo a mi mamá, si yo no tuve mamá. Entonces, ahí es donde ambos se dan cuenta que son víctimas de otras víctimas. Y definitivamente ellos apoyaron en el hecho de yo sacar este libro, porque se dieron cuenta que podía ayudar a muchas personas, más allá por ejemplo, de que no, que se está hablando de mí, no, sino que en la vida uno tiene que compartir su historia. Por eso hay en una parte que justamente en el libro yo hago mención, es que digo, tú eres el milagro. Cada uno de nosotros tiene una historia. A la edad que tiene una historia que compartir en su vida. Tiene un propósito en su vida. Y mis padres lo entendieron eso. Entendieron que yo era ese milagro. Y que mi historia tenía que llegar a muchísimas personas. Y nosotros leíamos con mis padres y ellos se sintieron felices, contentos, porque yo soy su única hija mujer. Entonces ellos ven una admiración en mí. Y eso a mí realmente me llena bastante. Me hace muy feliz. De yo en un momento de repente odiar a mis padres, sentirme triste, sentirme mal por todo, es como yo pude transformar todo eso. Sanando en cada una de las terapias que yo me permití trabajar con el maestro César y con usted, maestra. O sea, transformar todo eso y sacar esa nueva versión y que mi entorno lo vea, es como que yo tengo un apoyo total de ellos. Y eso únicamente lo puedes hacer cuando tú muestras un cambio en tu vida. Y yo ese cambio lo hice. Me alegra mucho. No solamente eso, yo creo que es cuando te atreves a tocar tus heridas, a mirar y a sanarlas de verdad, como tú has hecho, ¿no? Como tú has hecho, por años has vivido sin ser consciente de cuánto afectan las heridas. Y como máquinas, yo sé que muchas veces estamos ahí como máquinas, nada más amanece, trabajo y no sé, estudios, yo qué sé, pero no somos conscientes que es aquello que nos está frenando. Y tú lo fuiste. Y prueba de eso es tu libro maravilloso. ¿Y por qué le pusiste Dios quiere lo que tú quieres para ti? Porque se pudo haber llamado No te rindas, tú puedes, sigue adelante, pasa en la tormenta. ¿Por qué escogiste este nombre? Uy. Sí, justamente hubo una razón muy profunda.
Y justamente era en los talleres de las diferentes certificaciones que tomé con su persona, con el maestro César, y algo siempre repetía el maestro: Dios quiere lo que tú quieres para ti. En un inicio no lo lograba entender al 100%, pero conforme fui sanando cada una de esas heridas que me permití trabajar, entendí que si tú cambias adentro, todo es, o sea, puedes transmitir todo eso afuera. O sea, si tú creas, por ejemplo, la felicidad interna, puedes transmitir eso. Y entendí algo muy importante, que Dios está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Y esa fe, o sea, se creció tanto dentro de mí, esa certeza, esa seguridad, esa convicción, así una fe inmensa, tan grande después de cada una de las terapias. Y yo decía, voy a ayudar a muchísimas personas, voy a compartir mi mensaje. Y era así como que una luz tan grande que sentía dentro de mí, que al inicio es como que uno va ahí, ¿no? Pero ya después de hacerse más consciente, es como que solo sale afuera lo que tienes adentro. Si tú tienes amor, si tú tienes gratitud, tú tienes certeza total, cada una de las metas que tú te pongas en tu vida, cada una, por ejemplo, de las metas que tú te traces, es lo que se hace, o sea, se da afuera. Y eso es lo que yo comprobé eso. Yo comprobé eso, pero dije, si Dios está adentro, Dios quiere lo que tú quieres para ti. Y yo quería, pues, crecer. Yo quería ser feliz y hoy por hoy vivo feliz. Quería vivir feliz. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo quería yo vivir feliz en pareja y no podía? Y cuando yo fui trabajando en ese amor propio, pero en esa construcción interna, solo salía afuera todo ello. Y mi hogar se unificó. Hace 2 años nos casamos, vivimos en un hogar completamente feliz con mi esposo, venimos creciendo, compartiendo el mensaje. Y ahí yo entendí que Dios quiere lo que tú quieres para ti. Pero Dios está dentro de ti. Tienes que aceptar a Dios dentro. Y tienes que construir tu fe, tienes que construir tu certeza. Y desde ahí nació ese libro. Porque yo me pude construir, pude hacerlo. Y porque Dios quiere lo que tú quieres para ti. Yo quería ser feliz y hoy soy feliz. No, me alegra, Tania. Me alegra. Así es que ya saben, Seres Imparables, todos aquellos que no tienen su libro, ahí pueden buscarla a Tania en sus redes. ¿Cómo te encuentran, Tania, en tus redes? En mi página estoy como en Facebook, en la página de Facebook estoy como Tania Romero. En TikTok soy Tania Romero. Y justamente en Instagram también estoy como soy Tania Romero. Y pues hay algo muy profundo, justamente, que siempre voy a darme ese espacio, maestra, antes de terminar este conversatorio, es que nunca voy a dejar de tener gratitud a esas personas. Gracias, Tania. Esa gratitud es justamente tan grande porque hay un punto, ¿no? Tú eres la respuesta a tus oraciones, que hago mención en mi libro. ¿Y por qué me pongo tan emocional a veces hasta de compartir ciertos puntos? Porque uno, hasta que no pasa las cosas, no enfrenta ciertas situaciones o no está en un punto tan bajo, no es consciente de muchísimas cosas. Y yo llegué a ese punto, ¿no? Llegué a ese punto y ustedes, o sea, por ejemplo, ustedes fueron esa respuesta a tantas oraciones que yo hice en mi vida. Yo decía, una persona que me ayude. Y ustedes, después de tanta búsqueda, llegaron a mi vida. Y me ayudaron tanto a mejorar, realmente tanto, que yo no tenía una claridad de qué es lo que yo quería en mi vida. No tenía una claridad, un punto, una meta, como hoy yo les puedo compartir a muchísimos de mis alumnos. Pónganse metas, desafíense. Yo no tenía una meta. Solo sobrevivía. Pero después que los encontré a ustedes, maestra, es como cambió mi vida. Y esa gratitud, o sea,
como que siempre lo voy a tener, porque como usted mencionaba, ¿no? A mí lo que me llena y lo que me hace que yo siga compartiendo es el agradecimiento que tiene cada persona. Y yo definitivamente estoy muy agradecida con usted, porque usted me ayudó tanto a encontrarme a mí misma, me ayudó tanto a sanar mis heridas, se permitió escucharme y decirme y aconsejarme y ser esa mujer en muchos momentos sabia. Muchísimas veces las mujeres nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y usted con sus palabras me guió en ese proceso, me inspira usted, no es que me inspira a diario a ser cada día mejor persona. Si hoy estoy bien, mañana estoy muchísimo mejor. Y usted me enseñó a trabajar cuerpo, mente y espíritu y tener un equilibrio en la vida. Y por ello le voy a estar eternamente agradecida. Porque no hay dinero, no hay un precio para el cambio que uno puede tener internamente. Porque si tú estás bien adentro, eso es lo que transmites afuera. Y eso es lo que yo puedo transmitir hoy en día. Gracias, Tania. Y es cierto lo que dices, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Si solo tenemos heridas, miedo, dolor, eso también es lo que vamos a dar. Y para ir terminando, tú que ya has pasado por ese proceso, con todo lo que nos has compartido ahora de ti, de tu crecimiento, de dónde vienes, qué has hecho, lo profesional que eres, te has llenado de títulos y todo, ¿qué mensaje le darías a todas esas personas que nos están viendo, tanto varones como mujeres, que seguro, al igual que tú, al igual que yo, y al igual que muchas personas, sienten que su vida no tiene sentido, no tiene salida, no tiene un para qué, y tal vez nos escuchan y dicen, para ellas es fácil hablar porque viajan, escriben, tienen dinero, yo qué sé, y dicen, como no están en mi pellejo, tal vez no saben lo que yo vivo, pero tú ya lo has vivido. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que aún son incrédulas a esto y piensan que no hay más solución para ellos o para ellas? Un mensaje muy profundo es que tomen acción y decisión, que pongan su vida en primer lugar. No esperen a pasar por lo que yo pasé, vivir lo que yo viví, sufrir y estar en un profundo, o sea, en un fango tan profundo para en ese momento preocuparse recién por su vida. Que busquen ayuda, y la mejor ayuda que puede ser es la de usted, maestra, y del doctor César Marmontoya, que vienen compartiendo terapias, ¿no? A mí me transformó la vida, me ayudó tremendamente. Y es mentira a veces cuando decimos no hay dinero, porque la escasez es mental. A mí se me complicó, no porque no hubiese, sino porque nunca me puse en primer lugar. La primera vez se me complicó pagar $100, y no es que no lo tuviese. Fue justamente cuando a uno no le enseñan a valorarse, a ponerse en primer lugar, ¿no? Le enseñan como que uno no es importante, que yo sentía que yo no era importante, que todos eran más importantes que yo. Y tuve que pasar por cada una de esas situaciones para entender que hoy por hoy soy yo lo más importante. Y yo te invito a que tú tomes acción, decisión, busques al maestro César Marmontoya, a la doctora María Luisa. Si estás pasando por un momento fuerte en tu vida o sientes que estás frustrado, estancado, que no puedes avanzar, ellos te van a ayudar. Realmente te los recomiendo porque a mí me transformaron la vida. Así que te invito a que te puedas capacitar y entrenar en una doble certificación, que es el primer paso que uno debe hacer. Gracias, Tania, gracias, Seres Imparables. Y aprovechando tu historia, ya que has contado tu historia, entonces yo me voy con el mensaje diciéndoles a todos los seres imparables de que te atrevas a ver tu historia, de que te atrevas no solo a verla, a darle voz. Si los cambios suceden, no solamente porque te vayas a entrenar conmigo, con Tania, con César, es porque te vas a atrever a ver esa historia. Al igual que Tania y al igual que muchos, yo también estuve en algún momento en una etapa de mi vida donde no era capaz ni me quería atrever a ver mi historia. Sin embargo, queremos éxito, queremos, no sé, una buena familia, yo qué sé. Pero nos estancamos
por no darle esa voz a nuestras historias. Y eso es lo que tú haces en tu libro, darle esa voz, que muchas veces puede doler, incluso a los que lean, pero sin embargo es una fuente de inspiración y finalmente empiezas a sanar a tu niña interior. Yo sé que va a haber otro episodio más, tendremos otra entrevista más con Tania para hablar otras cosas más, tal vez de terapias de nuestro niño. Hoy fue compartir y que conozcan un poco más de ella, que conozcan un poco más de su historia y cómo a pesar del dolor, ella está creciendo, ella se está atreviendo y lo que dije, se ha atrevido a ver su historia y no solo a verla, se atrevió a escribirla. Se atrevió a escribirla y que muchos a través de esto puedan identificarse y darse cuenta de que sentir dolor es normal. El problema es quedarnos en este rol y tapar todo como si nada pasara y vivir quejándonos en nuestra vida. Así que te felicito, Tania, felicidades por tu libro. Yo sé que va a ser un gran éxito porque vas a tocar vidas y corazones de personas que aún no se atreven a ver sus historias. Así que seres imparables, nos vemos en un próximo episodio de Imparables de Impacto. Y como dice César, somos seres totalmente imparables.